Hoy cuando voy a las universidades y todo este tema, que muchos jóvenes están pensando, no, ¿yo para qué hago una carrera o para qué estudio o para qué soy profesional? No, no sea pelota, mano, porque es que en la universidad pasan dos cosas. Primero, pues pucha, uno va a encontrar unas herramientas maravillosas que le van a dar a uno rigor para ser distintos en tiempos de falta de rigor. Uno de eso y dos, mano, la universidad no solamente es por lo que usted recibe de los profesores, sino lo que usted recibe de sus compañeros de clase, los contactos, las experiencias, lo que le da el tiempo. Es como poner a madurar un vino o una carne. Dejémonos hijo de madres afanes. O sea, créanme Es que cierto. la universidad no es solamente recibir la información académica, son todas las historias a las que usted se va a someter por simplemente estar madurando en ese tiempo, por estar ahí. Podcast Educación Estrella, by Oshma Capital. Hola, ¿cómo están? Un gusto darles la bienvenida a este nuevo podcast de Educación Estrella. Hoy tenemos una persona muy especial como invitado, que es Tatán. Gracias por estar acá. Gracias por aceptar esta interrupción en tu agenda. Para nosotros es un honor y un privilegio poder escucharte. Así que bienvenido, Tatán. Muchísimas gracias y no, el honor es mío y ahí más o menos tengo como una abreboca de lo que ustedes hacen en su proyecto y es espectacular. Entonces, ¿cómo no, pues, digamos que cooperar o participar acá de esta conversación para la gente que escuche el podcast de ustedes? Entonces, un honor. Bueno, pues excelente. Pues Tatán, para nosotros lo más importante es el corazón en Estrella. Y yo quisiera arrancar por ahí que me cuentes quién es Tatán desde el corazón, no desde lo que haces y tu profesión, sino desde el ser humano que eres tú. Pues, pucha, yo creo que en el corazón está el... Yo siempre le digo a Dios que yo quiero dos cosas con él y es cooperar con sus planes y divertirme en el proceso. O Ok, sea, esas dos cosas, como una golondrina que como que coopere con las corrientes del viento y a la vez las disfrute, que yo no conozco pájaro que se divierta más que ese. Y yo creo que eso viene mucho por mis raíces desde niño. Yo crecí en un barrio como miti-miti, como con esa cuota bacana de barrio popular, pero con esa cuota también de estar cerquita a casas o lugares muy bonitos y como gomelitos. Eh, y viví un pedacito de cielo cuando era niño, como cosas muy genuinas, como que he probado lo que es lujo genuino. Y cuando digo lujo genuino es irme con los del barrio a la quebrada a buscar cupis, que son pescados chiquitos, o salir a grabar hormigas, arañas, culebras, escuchar discos de mi papá. O sea, como que he experimentado como la esencia de lo que es verdadero lujo en la vida y una vez usted prueba eso, ya se le van a dar a usted plástico u otra cosa que es falsa, usted ya dice, no, esto no me sabe. Entonces yo creo que soy como un chaser de lo real y por eso aún siendo adulto como que sigo manteniendo esa esencia del niño y buscando lo real, lo orgánico, la gente genuina, el corazón. bueno, qué chévere, Tatán. O sea, al final tienes un corazón auténtico, un corazón que conecta con esos momentos bellos de niñez. Y antes de que estuviéramos iniciando la grabación, te preguntaba un poquito sobre cómo Tatán se convirtió en el influencer que soy. Me contabas un poco de que arrancaste con historias. Cuéntanos un poco cómo fue todo ese proceso de volverte el influencer santandereano que eres hoy. Pues pucha, yo creo que hoy en día mucha gente quiere contar cosas, quiere hablar. Pero hace poco, después de participar de un foro en la universidad de la que me gradué, era el Día del Periodista y me invitaron a ser panelista en un foro. Y cuando salí de ahí, los profesores y otros colegas hablaban de que mi carrera o mi oficio está en crisis. En mi época eran 12 profesores de planta y hoy hay 3. O en los medios convencionales, hoy ya hay, o cada vez hay menos empleados o colaboradores, ¿sí? Y yo por dentro pensaba, ¿cómo carajos en tiempos de comunicación una carrera como la mía está en crisis? No tiene sentido. Claro, comunicadores en crisis en tiempo de De comunicación. comunicación, absurdo. Eh, y pensaba algo y es que si yo tuviera un hijo comunicador social y periodista, antes de entregarle un celular o una cámara, lo pondría a chupar por ahí unos 10 años
que se monte en buses, que se inscriba a torneos de barrio en cancha de arena, que salga al monte, haría cosas irresponsables con él como lo hicieron mis papás conmigo, que había una señora del servicio en mi casa que tenía una finca por allá en un lugar que todavía había guerrilla, y mi mamá me mandó en un camión lechero para allá y todos los días nos quitaban las garrapatas, nos robaron. Y todo eso, cuando yo llegaba a mi casa, mis papás mi mamá no se asustaba, sino que, uy, qué bien. O sea, mi mamá era como bien, o sea, ráspese, ensúciese, viva. Entonces yo, pues, pucha, considero que yo antes de salir a comunicar, fue como si fuera una bomba de agua que está llena, llena, llena de agua. O sea, como que tenía tantas historias, tantas cosas, tantos testimonios que contar, que si no los contaba me iba a explotar. Ok. Entonces, no fue un tema que puede ser como pasa hoy en día con los chinos, que yo quiero hablar, yo quiero contar, yo quiero decir, pero ¿qué hijo de madres quiere decir? ¿Qué es lo que quiere contar? Sí, o sea, si se la pasa en su casa encerrado en una habitación jugando Play o en un computador o en un celular, ¿qué carajos quiere contar? Entonces, digamos que este tema de dónde nace el ser influenciador o todo esto, eso es desde chiquitico. O sea, me recuerdo la primera Handycam que llegó a mi casa, yo la agarré y me iba a la calle a buscar y una especie de ejercicio de National Geographic o de Animal Planet de separar las especies. Ok. Esta es cocorota, esta es guata, esta es no sé qué, este es saltamontes. Si se le quita las patas, camina de esta manera, y se las arrancaba. Esta es una araña cazadora. Entonces iba y veía al cazador de cocodrilos, a Steve Irwin, Sí, y, a sí, Jeff, sí. y a Jeff Corbin en acción. Entonces veía, esta es arborícola, esta tiene veneno, esta no. Entonces salía a buscarlas y cogía las culeras pequeñas. Habían unas de tierra que eran ciegas, y así en la casa me pegaban por llevar culeras. Entonces era un tema de asombro con la creación y de querer más o menos traducir la creación de Dios. Y eso en algún momento no fue sino que el canal se estableciera con las redes sociales como para que eso fluyera Comenzar a solo. foguear así, a Exacto. fluir. Sí. Oye, qué bueno. Y una anécdota que quieras contarnos de pequeño, de esos viajes así de históricos que nos decías ahorita. Esa es muy loca, la del viaje a la vereda Galápagos en el municipio de Río Negro. Teníamos por ahí 8 o 9 años y nos fuimos allá y fue muy bonito porque en la finca en la que estábamos no había baño. Entonces nos íbamos a poposear por ahí en los palos. Había una iglesia adventista cerca y nos cagábamos en la entrada de la iglesia, pero como de chiste de niños, Sí, sí, como sí, rin, rin, travesura. corre, corre, pero cagando. Esto. Yo creo que hasta los niños de hoy dicen, ay, no, terrible. Yo creo que aún Dios esa cuota de picardía la ama, jue madre. La madre, Sí, 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 es parte de ser niño. de parte de ser niño. Eh, esa estuvo muy chévere, pero hubo una que fue una que se repetía muchas veces, pero esta puntualmente era que al lado de mi casa estaba la casa del diablo. Entonces en Ok. Bucaramanga había un mito que era la casa del diablo. Todo bumangués conocía el mito, ¿sí o no? Y cerca de la casa del diablo, que es hoy en día casa de don David Puyana, habían unas casas que ellos mismos con su constructora urbana construyeron, valga la redundancia. Esas casas se hundieron y parecían literalmente casas de la Bruja de Blair. O sea, eran medio de un bosque, se hundieron las casas y eso se abandonó y ahí quedó. Entonces ahí llegaban ladrones, consumidores, satánicos, de todo. Y cuando éramos niños, claro, nuestro barrio colindaba con el bosque. Entonces todo el mundo siempre vivía con el misterio de esas casas. Y los del barrio, los de mi edad, siempre estábamos buscando qué misión hacer cerca de esa casa. Y en esa época sacaron los walkie-talkies. ¿Se acuerdan que cuando éramos chiquiticos Sí, claro, no había perfectamente. juguete más hijo de madre que los walkie-talkies? Era buenísimo. Claro, entonces todo el mundo de misión con walkie-talkies que vendían en Pepe Ganga y todo el mundo perro satánico a babor, mejor dicho, y nos metíamos. Y en una de estas ocasiones, recuerdo que fue mi cumpleaños y yo estaba en mi casa jugando Super Nintendo, estaba jugando Donkey Kong Country y luego me puse a jugar Street Fighter, me acuerdo perfectamente. Yo jugaba con el de sumo porque nadie le podía ganar cuando hacía así. Y Qué buena memoria, ¿eh? de una memoria muy madre.
Y, y en un momento me dio tristeza porque estaba solo en mi cumpleaños y mi mamá estaba trabajando, o sea, estaba solo en una casa muy grande y y agarré el teléfono y marqué. En esa época todos nos sabíamos los teléfonos de memoria de los amigos y de los vecinos. Marqué, no me acuerdo el teléfono de Juan Carlos, era el hijo de una empleada del servicio y era mi mejor amigo. Y le dije, Juan Carlos, llame a todos los del barrio, vamos a la casa del diablo y el que me ayude a conseguir una culebra, que yo había pedido de cumpleaños, una boa constrictor, y mi mamá decía que era imposible, había averiguado en la UNAV a ver si la conseguían y no. Y el que me consiga una culebra, la que fuera, le di 5.000 pesos. Pero eso fue en el 99, que 5.000 era, uy, coño, Era plata, era plata. Llamaron a todos los del barrio, nos vimos en Altos de Jardín y nos subimos a la casa del diablo a buscar la culebra. Entonces uno buscaba culebras normalmente en guaduales. Las culebras se meten en guaduales. Entonces salíamos a patear hojas. Entonces pateaba o levantando trozos de madera o piedras. Ahí podía uno encontrar culebras. Y estábamos buscando, pero la misión se desenfocó. Porque, claro, al lado de la casa del diablo, cuando ustedes, que me encantaría en este podcast, le voy a dejar imágenes para que lo vean, era una cosa impactante. Okay. Era oscura, era una chimba, o sea, era tenebrosa, era una serie de casas como destruidas con huecos y grafitis, con estrellas, 666, de todo, era una cosa impresionante y llena de moho. Claro, nuestra atención rapidito se corrió hacia la casa y todos entremos. Y comenzamos lentamente a explorar, bajamos, cuando de repente subimos, nos comenzamos a separar y en esas vimos que había en la pared, en el techo había un hueco para subir a la placa y habían unas varillas clavadas. Entonces subimos, comenzamos a subir, nos trepamos así por el hueco, quedamos con las piernas colgando en el hueco de la placa, subió otro, se sentó al lado mío y abajo había alguien mirando, ¿qué hay? ¿Qué hay? Entonces nosotros, no sé qué, el techo. Y cuando nos estamos volteando, habían como 3 manes de negro, como adultos, nosotros éramos niños, y se estaban parando lentamente. No. Y apenas lo vemos, nosotros éramos unos niños, pero groserísimos, como, hueco. Y yo me boté por el hueco y caí acostado abajo en el piso. Yo creo que casi, ¿se acuerdan que decían que uno se descuajó? Sí, sí, sí. Yo creo que me descuajé. Y de ahí todo el otro cogió, Juan Carlos saltó del techo, todo el mundo corriendo para la casa, del susto tan hijo de madre que los satánicos nos fueran a coger, a agarrar. Por esto tenía un antecedente, y fue que un Halloween, cuando éramos chiquiticos, el barrio olía a mortecino. Entonces, las mamás llamaron a la policía y la policía subió hasta la casa y encontraron una vaca y le habían rajado el estómago y afuera estaba el ternero como si le hubieran hecho cosas. Entonces fue como si le hubieran hecho algún tipo de sacrificio. Entonces todos los del barrio, era un barrio de mito. Qué buena cosa. Ajá, entonces era muy difícil no salir contador de historias en medio No, de pues tanta... imagínate, o sea, con esas historias de niño increíbles. Sí. Oye, Tatani, pasa la niñez, llega el tiempo de ser adolescente, el tiempo de pensar bachillerato, estudio. ¿Cómo fue ese momento de ingresar, Tatán, a la universidad, de pensar llegar a la universidad? ¿Cómo fue esa circunstancia que tal vez conecta mucho con mucho de la audiencia que está aquí escuchando, los muchos jóvenes que quieren saber cómo se construye un camino hacia la educación? Yo creo que lo mío sería de adelante para atrás, porque en ese momento yo no era muy consciente de la importancia de la educación. O sea, yo, de hecho, de adolescente me perdí bastante. Me dediqué a la rumba, a tomar y aún voy a dar pasos hacia el futuro yo me demoré 10 años graduándome de la universidad, mucho. Claro. Pero hubo algo importante y fue cuando me conecté con mi pasión. Una vez yo me conecté con mi pasión y con mi identidad, que no fue sino hasta casi que 10 años después, fue cuando en la universidad me pusieron a leer. Y cuando me pusieron a leer y luego a escribir, fue como oiga, o sea, esto me gusta mucho, y comencé a escribir y a leer y me conecté y escribí una crónica, la crónica de la Casa del Diablo, y esa crónica la publicó El Espectador.
y se volvió viral. Y cuando eso pasó, ahí yo dije, juepucha, yo sirvo para algo, o sea, yo soy bueno para contar historias. Y ahí toda mi energía, o sea, yo ya las clases las veía con otros ojos, era el mejor, o sea, ponía atención, si estaba el profesor de literatura, yo le agarraba, bueno, venga, y en cuanto a lógica, eso se llama complemento perfecto, complemento imperfecto, perdón, complemento directo, complemento indirecto, o sea, como ya toda la química y la estructura de la comunicación ya la veía con otros ojos porque yo ya me había conectado con mi propósito, pero puede ser difícil. Entonces, por eso digo que de adelante para atrás, hoy cuando voy a las universidades y todo este tema, y que muchos jóvenes están pensando, no, yo para qué hago una carrera o para qué estudio o para qué soy profesional, no, no sea pelota, mano, porque es que en la universidad pasan dos cosas. Primero, pues pucha, uno va a encontrar unas herramientas maravillosas que le van a dar a uno rigor para ser distintos en tiempos de falta de rigor. En estos días hablaba con un tío mío que es médico y el man conversaba con él porque el tipo es juez en la corte de medicina. Mariche, el man es una eminencia en temas de medicina. Y le estaba hablando de que estaba un poco dolido porque ahorita hay falta de confianza de la gente hacia los profesionales por falta de rigor. Se caen los aviones porque no les hacen los mantenimientos correctos, los médicos dejan morir personas, se cometen negligencias y es porque la gente está cada vez menos dispuesta a pasar por los procesos largos. Entonces mi tío me decía, ¿sabe en mi época cuántos apéndices tenía que operar usted para pasar una materia? 100 apéndices. Y si usted no operaba 100 apéndices, usted no podía pasar la materia. No había cómo esquivarlo, tal cosa como hoy en día de burned out o ay, me quemé o necesito descansar. El tío me decía, en mi época nada que ver. Entonces, me hablaba de algo de que en estos tiempos se está priorizando el tema del derecho que el tema del deber. Ahora, yo sé que hay que encontrar un balance entre ambas cosas, ¿sí? Pero yo pienso que si usted está viendo esto y usted quiere destacar en tiempos de mucha distracción, en tiempos donde hay mucha gente, digamos que queriendo encontrar un espacio en donde usted va a entrar a competir, entre comillas, porque yo no creo mucho en la competencia, no hay nada mejor que usted esté dispuesto a pagar el precio de ser distinto y ser riguroso y de someterse a estos procesos académicos que créanme que yo era el menos fan de eso y hoy al otro lado en tiempos de influenciadores, donde muchos de los que son mi competencia no son profesionales y yo lo soy, marca una diferencia, ni la hijo de madre lo separa uno, lo hace distinto. Uno, eso, y dos, mano, la universidad no solamente es por lo que usted recibe de los profesores, sino lo que usted recibe de sus compañeros de clase, los contactos, las experiencias, lo que le da el tiempo. Es como poner a madurar un vino o una carne. Dejémonos hijo de madres afanes, o sea, créanme Es que cierto. la universidad no es solamente recibir la información académica, son todas las historias a las que usted se va a someter por simplemente estar madurando en ese tiempo, por estar ahí. Sí, eso definitivamente hace que la universidad sea un tiempo muy especial, Tatán, muy especial porque te transforma, te hace crecer, te da disciplina, ¿no? Y yo creo que parte de lo que nosotros hacemos desde Estrella es justamente promover activamente que la educación transforma la vida, no solamente desde el ángulo económico, sino en general, ¿no? En el corazón, en la mente, en lo integral que puede ser y pues en la forma como te puedes conectar con tu quehacer. Entonces, hablemos, ya entendiendo un poco tu relación con educación, con la universidad, hablemos ya del Tatán Influencer, del Tatán que un día, como me lo contabas ahora, encontró un espacio para hablarle al mundo de los santanderianos. ¿Qué es un santanderiano? Yo creo que un santanderiano es un ser espectacular porque es un ser tremendamente humilde en el sentido de el santanderiano no es pretencioso en lo absoluto, está muy contento con poco ¿Ok? y eso lo hace una persona que, que es muy emprendedora, no le tiene miedo a los pequeños comienzos, aún lo retan. eh, es una persona de mucho carácter, no tiene miedo a decir no o a pararse por sus cosas.
puede rayar en lo celoso o sí, en lo celoso con sus cosas. Un día hablaba con alguien acerca de la represa de Topocoro, que es de las más importantes del país, y decía, las comparaciones son odiosas, pero no voy a decir territorio, pero estaba comparando con otra represa muy famosa y decía, nosotros no queremos que nuestra represa se vuelva eso. Nosotros queremos que mantenga este sentido como puro de las cosas que tienen los pueblos santanderianos. Usted va a un pueblo santanderiano y se mantiene la inocencia de lo que es un pueblo. Usted va a pueblos de otras regiones y ya están llenos de música popular y cosas más modernas de la ciudad que acaban contaminando a los pueblos, ya los jóvenes campesinos con celulares y pensando en las huevas del gallo. Y en los pueblos santanderianos, si usted se mete a las veredas y todo esto, se mantiene mucho esa esencia, que pasa también con los pueblos boyacenses. Entonces el santanderiano tiene una pureza que es un celo por ser campesino, por ser, por ejemplo, en la provincia de Vélez está, pucha, es una cosa impresionante con el folclore, el torbellino, hay otro ritmo que se me olvida cuál es en este momento, pero para que lo sepan, la película, la última película insignia que tenemos los colombianos es Encanto, que es de Disney. Y la protagonista, ¿cómo es que se llama? Miranda. Mirabel. Mirabel, el vestido que Mirabel usa es de Santander. Es el vestido que utilizan las bailarinas de Vélez cuando bailan torbellino o cuando bailan guabina. Es guabina santanderiana. Entonces, que dicen moño para él, moño para ella. Ese vestido de ella es de ahí, es la capital colombiana del folclore. Entonces, el santanderiano es eso, es humilde, es trabajador, emprendedor, es celoso. Eso algunas veces nos juega en contra entre nosotros mismos. Oye, y me contabas que encontraste como un spot donde mucha gente no conocía al santanderiano. En Bogotá no lo conocían, no lo lograban caracterizar y comenzaste a trabajar allí también para contarle al mundo eso. ¿Y cómo te dio en ese caminar, en esa experiencia de llevar ese mensaje de lo que es Santander a otras regiones? Ha sido espectacular. Yo creo que el principio fue muy bueno, pero fue como dejar una imagen del santanderiano un poco como atravesado. Nosotros somos generosos en las cosas, o sea, normalmente somos muchones. Si usted va a Bucaramanga, créame, ¿cómo es? Güey, Güey. Güey, es, o sea, hay un restaurante que se llama el restaurante La 22 y si usted pide un almuerzo no es para uno, pero de verdad, o sea, es para cuatro. Es ok, mucho, tiene pliegos, la carne tiene pliegos. ¿Cómo es posible que ok. usted pida una porción y la carne tenga uno y dos pliegos? Claro, entonces, O sea, ya la gente ahí ve que no es exagerado, ¿sí? Pero allá son muchones. Entonces, como somos muchones, para lo bueno también somos muchones para lo malo. Entonces yo en esa época, si digamos nosotros cuando íbamos a tomar con nuestros amigos a fiestas o algo así, solo por gula terminábamos comprando 35 litros, 40 litros de aguardiente porque queríamos una foto en la piscina de la finca que alquilábamos con 45 litros flotando en la piscina. Entonces, después de la vida real, o sea, un día terminábamos borrachos, amanecidos, haciendo guerra de delitos, o sea, fue todo mal, pero todo se salía mucho de control. O sea, nuestro sueño era llegar a hacer estas películas de ¿qué pasó ayer? O sea, que todo ok. se saliera mucho de control. Sí, sí, sí. Ese era como nuestro objetivo. Ok. Entonces, eso es, así como esa es la vida que vivimos, pues mi canal lo que hacía era contar esas historias, así que era una especie de Truman Show, pero con cosas muy malas, o sea, con cosas muy exageradas. Y por eso yo creo que el canal también de lo sincero y de lo exagerado y de lo sin pelos en la lengua creció mucho. Y ya después hubo como un corte, un antes y un después, que fue cuando yo tuve mi encuentro con Dios. Y luego ha sido como contar que somos los santanderianos, pero ya desde otra óptica más, sin tantos litros. Mucho más serena, mucho más Sí, pausada y demás. sí. Tatán, un libro que nos recomiendes para leer. Hijo de madre, un libro que les recomiende para leer. Voy a recomendarles dos, o sea, literatura y uno de esos de crecimiento personal. Ok. Literatura, recomendaría. Uy, hijo de madre, hay muchos, pero literatura recomendaría. Es que me encanta El Principito, que es muy sencillo. No, pues es espectacular. Me encanta El Principito, es súper sencillo. Yo creo que a la gente que le cuesta leer es un libro muy fácil de leer, pero también es muy bonito leer, por ejemplo, La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne.
Mm. ¿Julio Verne? ¿Pablo Neruda? No, Julio No, Verne. Julio Verne. Sí. Julio Verne es bacanísimo porque ahí sí irían los paisas mera aventura. Y si fuera de crecimiento, Deberías escribir la vuelta a Santander en 80 días. ya lo he pensado, ya lo he pensado. Hacer como una especie de folleto de historias De los de pueblos y las santanderianos, provincias. pero no comunes, no como mainstream, sino como escondiditas. Pero bueno, de crecimiento personal podría ser ahí uno que se llama Sácale jugo al día, Melo Caramelo. Ok. Y hay uno, no, hay dos que me estoy leyendo. Uno ya me lo leí, el otro lo estoy leyendo. Uno se llama Límites, del doctor Ok. Henry Cloud, y el otro se llama El poder del otro, también del doctor Henry Cloud. También recomendadísimo. Uy, tremendo. Bueno, excelente. ¿Hace cuánto te encontraste con Dios, Tatán? ¿Y cómo fue ese proceso, ese momento? 9 años por ahí. Y fue muriéndome de un infarto por una sobredosis. Wow. Y entonces Dios te rescató y te dijo, no, espere, Tatán, necesito que haga una serie de videos antes de que se vaya. ¿O cómo fue el...? Sí, yo no sé si van a hacer una serie de videos. Yo espero que sea una vida larga. pero sí, yo creo que fue como el diablo. Hay un dicho que dice que mal paga el diablo a quien bien le sirve. Yo creo que el diablo dijo, bueno, yo a este man lo voy a utilizar para chingarme un poco de gente con el contenido terrible que hace y luego lo mato y me lo llevo. Y yo creo que cuando me pasa eso y me están llevando un poco de manos, que yo era ateo, ni entendía qué carajos estaba pasando, Dios dijo, no, ese no es suyo, ese es mío. Y pasaron una serie de cosas muy locas y me separaron, viví unas situaciones espirituales muy raras y luego me devuelven como a mi cuerpo en un carro, un amigo me está dando cachetadas y yo me despierto y digamos que el Tatán que era desde ahí ya nunca más volvió a ser. O sea, fui libre de lo que antes era imposible, o sea, yo nunca más volví a fumar, a emborracharme, a drogarme, llevo 9 años esperando a mi esposa, o sea, como que todo cambió en minutos. Bueno, maravilloso, maravilloso. Y eso sucedió acá en Bogotá, en Bucaramanga. Es una historia de dos locaciones, comenzó en Bogotá y terminó en la Mesa de los Santos, Santander. Ok. Sí. Bueno, pues excelente. Pues Tatán, para cerrar, un mensaje que quieras darles a los jóvenes que se están escuchando. Probablemente piensa un muchacho de 14, 15 años que no tiene muchas posibilidades de acceder a educación o piensa en un joven que está en la universidad. ¿Qué les dirías? Pues pucha, hay demasiada esperanza, o sea, hay demasiada esperanza en cuanto a vivir una vida divertida, una vida con propósito. Yo siempre digo a los chinos cuando voy a los colegios o en las universidades que cuando uno le pregunta a los papás muchas veces como, papá, ¿cómo van las cosas? Y ellos le respondían a uno tristes como, ahí, dándole. Yo creo que nosotros no tenemos que vivir una vida así y podemos vivir una vida en propósito, sirviéndole a los demás, haciendo lo que amamos. Y esa oportunidad está requete mega abierta, sobre todo cuando nos entregamos como instrumento en las manos de Dios. Hay muchas aventuras afuera. Yo soy un tipo de 35 años que vive como si tuviera 15 años en el sentido de disfrutar la vida. Y yo sé que usted también lo puede hacer eh, mientras que le sirve a los demás con su trabajo y con lo que va a aprender en estos estudios que va a emprender. Entonces, métale sin mente, o más bien con mente, eh, y tenga paciencia en el proceso. Y déjese ayudar de las personas como Wayne, ¿no? Como güey, así Y de es. la gente de la gente que va apareciendo en el camino. Bueno, excelente, pues un gusto, Tatán, gracias por haber acompañado esta invitación y este podcast. Esta es tu casa, Tatán, ¿no? Gracias, hermano. Cuando necesites lo que podamos apoyarte, nuestras manos están para servirte y te honramos por lo que haces, Gracias, por el güey. testimonio de vida, por tu corazón y por la esperanza que siembras en muchos. Gracias, hermano. Entonces, un gustazo, Tatán, Me Gracias. encantó haber podido conversar contigo. Muy amable. Un abrazo. Chao, cuídense mucho.